entrevista con Raúl Valladares. Un desafío inexplicable, equilibrio en trapecio, sin red de seguridad o reflejo de la desinformación y la ignorancia sobre la enfermedad viral más letal desde la pandemia de gripe española que mató de 50 a 100 millones y contagió a unas 500 millones de personas a principios del siglo XX. Revive con el escepticismo a vacunarse contra el coronavirus que vemos hoy. A esta fecha y de fuentes oficiales se sabe que en este momento se cuenta con más de 5 millones de vacunas, que el arribo de lotes es más constante, pero esto que no motiva la llegada de personas a inocularse contra el COVID-19, mientras el país se acerca a 9.000 decesos, a centenares de miles de contagiados y en las próximas semanas esta situación empeorará. Los testimonios y registros de desenlaces fatales por el SARS-CoV-2 sorprende a autoridades y galenos por la apatía y relajamiento que desembocan en que son los no vacunados quienes llenan y manifiestan en colapso permanente a los triajes y a la red de hospitales públicos y privados desde mayo hasta la fecha. De 150.000 embarazadas que hay en el país, apenas unas 20.000 habían recibido la vacuna a finales de agosto. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER, mientras tanto, autoriza clases semipresenciales en más de 140 municipios sin que los centros educativos reúnan las condiciones pedagógicas y sin la prometida dotación de materiales de bioseguridad, y por otro, no da luz verde a sesiones del Congreso Nacional por la supuesta falta de condiciones de bioseguridad. De igual forma se viene el feriado de septiembre, las celebraciones del Bicentenario Patrio, la Semana Morazánica y la campaña proselitista electoral que harán en octubre el peor mes de la pandemia, pulverizando registros que desde mayo exponen el repunte constante de muertes y contagios, afectando a niños y mujeres, como muestran los más de 75 muertes de embarazadas y el fruto de su vientre. En los hospitales del Valle de Sula escasean los antivirales y 8 galenos del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela se han infectado del COVID. San Pedro Sula mantiene el segundo epicentro de la pandemia. Son aristas de la expansión e incidencia del virus en el norte del país. La falta internacional del tocilizumab, el fármaco más efectivo para casos graves de COVID-19, indican que septiembre y octubre habrá un aumento de decesos mayor a lo visto en agosto, el mes más fatídico de la pandemia. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, la preocupación es grave. La fuerte agresividad de las variantes genera miedo en un fuerte incremento de mortalidad, asegura la doctora Suyapa Sosa, neumóloga titular del Centro Nacional Cardiopulmonar, el tórax. Las autoridades analizan el uso del fármaco sarilumab como tratamiento contra el COVID-19 ante la escasez de tocilizumab. Asimismo, en septiembre comienzan a vacunar a jóvenes mayores de 15 años con la dosis de Pfizer. Los galenos piden abrir el rango de edades e incluir a los mayores de 12 años para la vacuna, motivado por un detalle evidente: la poca afluencia de la población en las jornadas de inoculación. Buenos días, hoy es 1 de septiembre, mes que conmemoramos el Bicentenario, los 200 años de independencia de nuestra patria. Bienvenidos al foro de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 105.5 Litoral Atlántico, 93.5 en la zona central, 90.5 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar de que el COVID sigue haciendo estragos. Se han hecho, siendo justo, se ha vacunado bastante gente, pero muchos no se quieren vacunar. Mujeres embarazadas mueren porque temen, tienen temor, y hay muchas mujeres que han muerto
Hoy vamos a hablar sobre la actual situación comenzando el 9º mes del 2021 sobre la pandemia del COVID. El viceministro de Salud Pública, el doctor Freddy Guillén, está con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Raúl y todo el pueblo hondureño. Muy contento de estar en su programa nuevamente, ¿verdad? Estas temáticas hay que tocarlas porque es importante que la población entienda que hoy por hoy tenemos bastantes niveles de contagios. La mayoría de las personas que estamos viendo en los hospitales están complejas en temas sanitarios y la generalidad del país también es importante abordarla. Muy contento de estar aquí y estamos listos para cualquier interrogante. Muchas gracias. También el presidente de la Asociación Pediátrica del Valle de Sula, el doctor Maynor Mata, está con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Raúl Valladares, al colega también que está en estudio y a la población que nos escucha. Pues iniciando un mes, esperemos también que este mes, así como cambia mes, cambiemos la mentalidad y podamos realmente tener una mejor cobertura a nivel de vacunas y también un cambio en el pensamiento de la población para que logremos llegar a vacunarnos todos y así tratar de disminuir un poquito lo que es esta situación sanitaria que estamos viviendo, porque la responsabilidad no solo es de un sector, sino que de toda la población. Y es por eso, como presidente de la Asociación Pediátrica Hondureña, capítulo Valle de Sula, en representación de ellos y de los niños, estamos aquí para lograr obtener apoyo y así iniciar una campaña de vacunación en los niños de 12 a 18 años que hasta este momento está aprobada la vacuna y esperemos que de esto salgan buenos resultados y por ende mejores situaciones para que podamos disminuir esta situación que tanto nos está agobiando en este momento y mucho en pediatría. Bien, gracias doctor, bienvenido. La doctora Reina Durón se va a incorporar en unos minutos. Doctor, ¿cuál es el reporte que tiene el gobierno, la información más reciente del avance del COVID-19? Anoche decía en el noticiero que el gobierno está casi registrando ya los 9.000 muertos, una tragedia para el país, producto del COVID-19. ¿Qué nos puede decir de la actualidad de los datos que manejan? Bueno, en este caso tenemos un total de confirmados de 339.841 hondureños, fallecidos en total 8.932, registrados con una prueba PCR en tiempo real en el momento de su fallecimiento y tenemos un total de recuperados de 107.000, que ha venido creciendo definitivamente. Más allá de eso, Raúl, seguimos viendo nosotros a nivel nacional altos índices de contagio, sobre todo en los lugares donde tenemos más masa poblacional, pero definitivamente hemos podido observar que la pandemia se está comportando de una forma diferente. Ahora el virus es más agresivo, es más transmisible y definitivamente tenemos nosotros mucho que hacer todavía en todos los aspectos. Los procesos de gerencia tienen una mejora continua diaria y en ese sentido pues nosotros hemos avanzado significativamente con el proceso de vacunación. Ya el presidente Hernández ha informado que se van a aplicar ya en el mes de septiembre las vacunas para los hondureños mayores de 15 años, porque también aquí tenemos que buscar una estrategia en conjunto y de eso ya vamos a hablar en algunos minutos. Además, hemos visto también ya algunos avances significativos del tema de la vacunación. Hoy por hoy no tenemos mayor número de hondureños en salas de estabilización en los triajes, y eso también es importante mencionarlo. Yo estuve aquí alrededor de hace un mes y medio probablemente, y teníamos más del 100% de ocupación en las salas de estabilización de los triajes. Hoy tenemos un 10%, y eso es efecto de la vacuna definitivamente, pero de ahí volvemos al contexto y vemos algunos segmentos poblacionales todavía más complejos en este momento. El caso de las embarazadas, como decía el doctor Mata, el caso también de los hondureños que tienen edades pediátricas, que sabemos de que tenemos una gran responsabilidad como padres de familia sobre ese segmento poblacional particularmente. Y aquí también ir valorando de que las personas que tenemos hoy hospitalizadas, el 98% de los que están hoy hospitalizadas,
o no tienen vacuna o solo tienen una dosis, y eso es crítico, pero ese es un tema de la población también. El gobierno ha cumplido con tener la vacuna, independientemente de las circunstancias y formas en que han llegado. Me está diciendo que la gente no se está vacunando. La gente que está hospitalizada hoy, entre ellas embarazadas, también muchos hondureños, o no están vacunados o solamente tienen una dosis. Entonces, de hecho, revisábamos las estadísticas el día de ayer en el hospital escuela, 6 de 12 camas de UCI, el 55% es ocupada por pacientes embarazadas, sin ninguna vacuna. Entonces también eso es crítico y eso tiene que darnos un mensaje concreto con respecto al actuar de la población. Por un lado, no podemos continuar nosotros con medidas restrictivas. La economía avanza por un lado, estamos reaperturando el sector turístico, entre otros sectores, porque la gente también tiene hambre y la gente en una medida ha sido muy golpeada por el tema de la pandemia, pero también sabemos de la responsabilidad ciudadana. Y en general, pues creo yo que los números eran abrumadores al inicio de la pandemia. La misma Universidad Nacional hablaba de que iban a haber aproximadamente 200,000 fallecidos, y no significa que no hemos tenido fallecidos, pero en una u otra forma las medidas de contención, el tema de las medidas restrictivas también de la población ha avanzado mucho, pero ahora la gente está reuniendo en casas, por ejemplo, mucha gente está vacunada y hemos avanzado en ese sentido, pero hemos visto varios fenómenos. Dentro de ellos es que los hondureños mayores de 18 años no todos se quieren vacunar. ¿Por qué, doctor? Creería yo que por varios sentidos. En primer lugar, temas ideológicos, no lo podemos desconocer. En segundo lugar, también hemos visto muchos casos de temas religiosos, que la gente no se quiere vacunar por alguna razón. Y en tercer lugar, creo que ese espíritu de joven, que los hondureños jóvenes pensamos en algún momento que no, si nos da el virus no nos vamos a enfermar. Y como ya lo decía el doctor, estamos muy complejos en pacientes pediátricos, en hondureños mayores de 18 años también. La situación es crítica porque las nuevas variables y las nuevas cepas del virus afectan sobre todo a este tipo de población. Sí, doctor Mata, en un momento ya va a estar con nosotros. También la doctora Maribel Rivera y también la doctora Reina Durón. El doctor Mata en San Pedro Sula y los niños, eso, antes que empezáramos hablábamos con el viceministro de por qué las mujeres no se quieren inyectar, las mujeres embarazadas. Doctor. Sí, comparto lo que dice el doctor Freddy. Hay varios aspectos. El aspecto no se puede desconocer, religioso, la juventud y el miedo, una campaña antivacunas, no solo aquí en el país, sino que a nivel mundial, donde hacen creer a la población que esta vacuna le va a traer muchas consecuencias. Incluso nosotros hemos tenido y nos enfrentamos a diario con personas cercanas en nuestros consultorios, que tenemos que prácticamente rogarles que se vacunen, y eso es lo que viene a traer muchas consecuencias. Por ejemplo, nosotros éramos hace unos 2-3 meses, incluso creo que empezamos como en marzo, una campaña para vacunar mujeres embarazadas, donde todavía los estudios estaban aquí en Honduras que no se podía, pero a nivel internacional las asociaciones de ginecología materno-fetal ya la estaban aprobando, pero acá decían que no, que va a traer consecuencias, la misma población. Entonces todo eso hace que la vacunación no sea tan efectiva con respecto a la búsqueda de ella. Y lo otro también, el aspecto religioso. Miren, Dios es el centro de todo. Dios es todo para nosotros, y también Dios pone la ciencia. O sea, Dios es tan perfecto que dejó médicos, dejó ingenieros, dejó personal de todo tipo, profesionales, para que podamos convivir y salir adelante. Entonces, no creen en la ciencia, y van a los hospitales a buscar la ciencia. Dicen, no, que Dios me va a cubrir y Dios me va a proteger. Sí, Dios nos va a proteger, pero Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos estar bien. En este caso, la vacunación. Es como estar un fin de semana y vamos a examen un lunes. Voy a orar todo el fin de semana, no voy a estudiar, pero voy a orar para ver si Dios me pasa. No va a pasar eso. O sea, hay que usar la lógica. Pero también la idiosincrasia de las personas,
hace que esto vaya de esa forma. Y la juventud. El joven, y máximo cuando estamos apegados a la adolescencia, en esa todavía inmadurez neurológica que nos da los 18 años, todavía 19, 20 y 21, creemos que, como dijo el doctor y tomó las palabras, que somos prácticamente inmunes, que somos súper fuertes, pero nos damos cuenta en este momento, con esta situación, que esto se está revirtiendo. Primero, eran las personas mayores que se afectaban, después las de mediana edad, y ahorita estamos viendo en pediatría cómo nos estamos enfrentando a una situación que esperemos que no lleguemos a tener una situación tan grave como lo está teniendo ahorita Estados Unidos, Europa, donde las escuelas realmente se reaperturaron y estamos teniendo un impacto. Es importante entender que la vacunación, por historia, ha traído los mejores resultados. Es de los mejores aportes de la ciencia a la humanidad, ¿va? La vacunación. ¿Cuántas enfermedades no hemos erradicado prácticamente, o que no están cometiendo un atentado contra la vida? Eso se debe a la vacunación. Y en pediatría nosotros somos muy conscientes de eso, y es por eso que alentamos a las mujeres embarazadas, a toda la población, por favor. Primero era que no habían vacunas y que luchábamos por las vacunas. Ahora que las tenemos, no queremos hacernos responsables e ir a vacunar. Yo, como miembro y presidente de la Asociación Pediátrica Hondureña, capítulo Valle del Sur, lo hago públicamente al viceministro que está acompañándole y a las autoridades. Créame que cuando ustedes nos den un visto bueno para vacunar la edad pediátrica de 12 a 18 años, nos comprometemos como asociación en nuestras redes sociales y lograr que esta vacunación en esta edad pediátrica sea efectiva, porque si queremos reaperturar escuelas, queremos reaperturar de una forma más adecuada, tenemos que tener una herramienta, pero sabemos que la vacunación per se no es la cura. También necesitamos las medidas de bioseguridad, la responsabilidad de los padres y la responsabilidad social, porque este es un problema de todos, no solamente de un sector. Sí, gracias. La directora del Observatorio del COVID-19 y de UNITEC, la doctora Reina Durón, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación, licenciado Raúl Valladares, doctor Guillén, mucho gusto, los colegas que están conectados, el doctor Mata. Pues en primer lugar, les saludo en el aniversario del Bicentenario, que ya es el mes de septiembre, un mes que nos recibe con una gran crisis sanitaria, ¿verdad? A medida que pasan los meses, tenemos más casos, la curva de contagio del COVID sigue imparable, ¿verdad? En algunos momentos, si hay oportunidad, quisiera mostrar unas imágenes muy gráficas. Pero la situación del COVID está crítica en el momento que pues las tengamos disponibles. Y quisiera pues sí retomar el tema que los colegas han comentado en los últimos minutos, de que entre las muchas medidas de salud pública que necesita el país está la vacunación. Y de acuerdo a los estudios del Observatorio COVID de UNITEC y del Consorcio de Investigadores COVID, que es una articulación nacional de 50 investigadores de múltiples universidades y hospitales, hemos encontrado una tendencia en el tiempo. En noviembre comenzamos con lo que se llama vacilación vacunal, es decir, un porcentaje de población que tiene dudas o que no quiere vacunarse, pero en el tiempo, licenciado y colegas, según el estudio, la tendencia es a una mejora y lo que comenzó como un 35% de no me quiero vacunar, es ahora un 10%. Es decir, con el tiempo la población sí ha aceptado la vacunación, incluso la exige, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que sí hemos avanzado como población. Obviamente siempre va a haber un porcentaje de personas que dudan, que tienen preguntas, y mientras esas preguntas no sean contestadas, mientras no
tengamos un mensaje estudiado y dirigido a las personas que dudan, no vamos a terminar de resolver ese porcentaje de población que no se quiere vacunar. Y pues los que están viendo ahí, pues miran el hospital, ¿verdad? Los hospitales están saturados, el personal de salud está agotado y todos estamos cansados, ¿verdad? Tenemos la fatiga pandémica ya, pues, por uno u otro motivo, pero ese virus no se ha cansado. El virus sigue haciendo mutaciones todos los días, algunas son de importancia, ¿verdad? Y estas mutaciones que producen variantes del virus, porque no hay cepas, la cepa sigue siendo SARS-CoV-2, pero las variantes son más agresivas. La semana pasada se reportó una nueva en África, la variante C1.2, ¿verdad?, que es el doble de transmisible y más agresiva que la variante Delta. Pues solo está circunscrita a África, pero así vamos, mientras nos tardemos en estar vacunados todos y en hacer todas las medidas de contención, porque no solo es vacunación, pues vamos a estar más expuestos a este virus. Así que, bueno, el país en este bicentenario tiene el reto. ¿Están las imágenes ya? Sí, ya están. Por eso, Gary, colocar las imágenes para que la doctora nos pueda explicar. Para enfatizar cómo está este año 2020 versus 2021. Tenemos el doble, casi el doble de casos que el año pasado. Como pueden ver, esto es desde marzo del año 2020 y el 63% de todos los casos que ha reportado la Secretaría de Salud y Senajer han ocurrido en este año, 214.284. Y si ustedes ven la curva, que fue actualizada hasta el informe de ayer en la noche, esto va hacia arriba, esa curva nunca se ha aplanado, nunca ha entrado en una llamada meseta. Si ustedes ven, vamos ascendiendo, ¿verdad? Entonces, esto debe ponernos a todos en alerta, ¿verdad? De que cada mes que pasa estamos en una situación más complicada, ¿verdad? Y si usted duda en vacunarse, usted que está escuchando... que hay mucha gente que no quiere vacunarse. Hay un 10% todavía que está vacilando, pero con información podemos combatir esa vacilación. Podemos ver esta y la siguiente, vamos a ver si producción nos ayuda. Así anda la positividad desde el mes de julio. Estos tableros están disponibles públicamente en la página de Unitec, en la página del observatorio, y ustedes pueden ver cómo varía, pero la tendencia es que desde que comenzó el año, la positividad tiende a aumentar y fluctúa, a veces está en un rango mínimo de 30, a veces un rango máximo de 60, depende del número de pruebas que se haga y del tipo de pacientes a quienes se haga. Entonces ustedes ven cómo el virus está acechando, ¿verdad? Y en la siguiente, esto es el estado de los pacientes desde el inicio de año. La curva azul, que parece serrucho, ¿verdad? Sube y baja, a veces hay más o menos casos diagnosticados, depende cuántas pruebas se hicieron, etcétera. Pero si ustedes ven la línea verde, el número de hospitalizados tiene una tendencia a ascender lentamente. Y la línea naranja, que es la de los graves, igual. Vemos que hay un ascenso brusco en febrero y de ahí se mantuvo arriba, y eso es cuando llegan pues, otras variantes al país probablemente. Y el número de graves y el número de pacientes en cuidados intensivos, la línea roja, que está bien cerquita de los fallecidos, pues ustedes ven que es constante. Y esto da algún mensaje, y pueden ver los promedios diarios a la última semana, ¿verdad? Este es un promedio semanal. Hay 1.377 personas diagnosticadas cada día en Honduras con COVID-19. 564 de ellos en promedio están graves, y los de UCI son 89. O sea, el país tampoco ha aumentado en capacidad de cuidados intensivos, no pasamos de 100 camas en todo el país. Esta es la estadística oficial. Obviamente sabemos que hay su registro
y que puede ser mucho mayor, ¿verdad? Pero nos da un buen mensaje, ¿verdad? De que desde todo punto de vista, todos los sectores tenemos que replantearnos cómo vamos a seguir cuidándonos, porque la gravedad y la mortalidad han aumentado. Y la última para este bloque, si me ayuda con la siguiente, es lo que estaban ustedes mencionando hace poco, colegas. Esto es hasta agosto. Estos son los casos confirmados comparados con los casos fallecidos, pero según grupos de edad, por décadas, ¿verdad? Lo rosa son pacientes mujeres, los azules son pacientes varones, y lo que da aquí esta imagen un mensaje muy rápido. Esa línea naranja en el medio separa los mayores y menores de 50 años. Entonces, si usted ve, hay más casos confirmados en menores de 50 años y cada vez más, ¿verdad? Niños incluso. Y los fallecidos siguen siendo predominantemente los mayores de 50. Así que el mensaje es, aquí todo el mundo está en riesgo, no es como decíamos antes, que son más los adultos, que los niños no, o que les va a dar suave. Eso ya cambió, ¿verdad? Ya la curva tiende a empezar a afectar a todo el mundo. Al inicio decían que a los niños no había posibilidades que les diera COVID. Es correcto. ¿Se acuerdan? Eso era con el virus original, con la variante original, pero ahora está atacando a todas las edades. Sí, solo le doy la bienvenida también a la doctora infectóloga Maribel Rivera. Doctora, usted hoy, en el primer día del 9º mes, bueno, celebramos el bicentenario. Para usted, ¿cuál es la lectura que tiene de lo que está pasando con el COVID? Preocupante realmente, tal como lo expresaba la doctora Durón. La gente todavía está realmente a vacunarse y realmente no vamos a parar mientras nosotros no tengamos un porcentaje suficiente en la población con las 2 dosis. Ni siquiera es que con una dosis, con las 2 dosis. Necesitamos alrededor de un 90% de la población vacunada, porque realmente el virus está ahí y cada día, como vemos, con más capacidad de contagiosidad y agresividad. Entonces, la única alternativa es que la población entienda que tiene que acudir a vacunarse y que las autoridades también entiendan que tienen que aplicar la segunda dosis. Pero me decía el doctor viceministro Freddy Bien que hay muchos que no quieren irse a vacunar y otros se han vacunado y de repente no se quieren poner la segunda dosis. Sí, el tema, bueno, me gustaría tocar 2 puntos importantes. Con respecto a la gráfica que presentaba la doctora Durón, no podemos evitar pensar también de que el confinamiento y la curva inicia el ascenso cuando se termina el confinamiento, pero es que ocupábamos reactivarnos también en todos los aspectos. Entonces, lógicamente, en este año 2021 ya no estamos con medidas restrictivas, toda la población está afuera, y eso también aumenta los casos de los contagios. Además de eso también que hay nuevas cepas que son más agresivas, que son más transmisibles, y eso también aumenta las curvas de contagio. Ahora tenemos menos pacientes asintomáticos, por ejemplo, ya poco a poco miramos un paciente asintomático. El año pasado mirábamos muchos de ellos y eso todavía nos daba otro subregistro. Y con respecto a lo que mencionaban también, significativamente ha habido un avance, licenciado Raúl, con respecto a la segunda dosis. Hace un mes y medio yo estuve acá en su foro y llevábamos 56,000 hondureños con el esquema completo. Hoy tenemos 1.300.000. Entonces vamos avanzando en esa ruta porque las nuevas, las vacunas que tenemos actualmente terminan sus esquemas en alrededor de 28 días. Entonces eso nos permite crecer en número de hondureños vacunados. Además también hemos hecho reducciones en las edades. Hoy estamos con los hondureños mayores de 18 años y usted va a la mayoría de los lugares a supervisar el actuar de la población vacunándose y cada vez es menos la población vacunándose mayor de 18 años. Hemos implementado nuevas estrategias de llegar a centros comerciales, iglesias, acercar la vacuna a la población, pero todavía vemos un grado de renuencia en ello. Aquí 2 temas importantes. Número 1, que mandar un mensaje a todos los hondureños que vayan y busquen su vacuna. Tenemos vacuna gratuita, hemos ampliado las capacidades y hoy
Alrededor del mediodía hemos tenido ya los acercamientos, como decía el doctor Mata, y comparto y me quedo plenamente con este contexto. Hemos acercado ya a la Asociación Ginecológica, a la Asociación de Ginecólogos de Honduras y también a la Asociación Pediátrica. Y vamos a tener hoy, porque creo que el hondureño confía mucho en su médico, confía mucho en el especialista, confía mucho en el pediatra, en que no es lo mismo que un funcionario o alguien más se pare y diga vacunémonos, a que venga su pediatra o su ginecólogo y le diga señores vacúnense. Entonces hemos estado en una mesa de trabajo, ayer tuvimos una importante reunión, doctor, para ese tema. Pero la mayoría de hondureños, todos, ni tienen pediatra, ni tienen doctor. Eso es la gente que tiene acceso a... No necesariamente, en todos los establecimientos tenemos ginecólogos, pediatras. No, doctor, somos un país pobre. Aquí, no, de acuerdo. Aquí en Honduras, doctor, así que cada quien tiene pediatra, así lo que ustedes están diciendo es correcto, porque la gente, primero, no hace caso que nos vacunan. Segundo, somos un país pobre, que no todo el mundo tiene ginecólogo ni pediatra, y van a los hospitales públicos. Y yo entiendo lo que usted está diciendo, es correcto, es exacto, pero como aquí la gente es bien pobre, no tiene tanto acceso a ver un doctor. Lo que el doctor dice es correcto, que si el ginecólogo le dice, pero esas mujeres embarazadas, ¿por qué no se vacunan? Estoy razonando, porque no tienen ese pediatra que dice usted, que le diga, hey, vacúnese, porque son gente humilde, que no tienen un pediatra, y han oído de que les puede afectar, bueno, lo que platicamos con usted, que les puede afectar el feto. Sí. Y el doctor tiene razón, y estos programas para eso sirven, para que la gente que no tiene tanto acceso a los médicos entienda que están 4 doctores que saben, capaces, háganles caso. Sí, doctor, eso es lo que yo quería decir, porque como no hay tanto acercamiento, que la gente aproveche que están ustedes para que los escuche y hagan caso, porque ya casi el gobierno va a oficializar que van 9,000 muertos. El Zapalou dijo que iban a morir 35,000, o sea, el estadio de Tegucigalpa lleno de muertos. Los de las morgues dicen que van 20,000. Entonces hagamos caso, acaban de decir, los niños, a todo el mundo le puede pegar COVID. Y el doctor dijo, disculpe lo haya interrumpido, que los hospitales están llenos porque la gente o no se vacunó o solo tiene la primera dosis. Doctor. Sí, no, yo comparto en buena medida lo que usted dice, licenciado, pero también creo yo que los accesos, y aquí en este caso el doctor Mata también nos puede garantizar ese tema, es que los hospitales tienen ginecólogos, tienen pediatras, o sea, ellos reciben un gran número de hondureños diariamente, y tenemos muchos maternos infantiles, sabemos que hace falta mucho, eso estamos claros y de forma concreta yo soy el primero en reconocerlo, ¿verdad? Pero también me refería... Es que le aclaro, no es problema de este gobierno, el problema es la historia del país. Si el hospital, la escuela, ¿cuándo lo construyeron? Y no ha habido otro, o sea, no estoy hablando solo de este gobierno y no, de que el país ha crecido, la población ha crecido, pero los hospitales no han crecido, a eso me refiero, o sea, no solo es culpa de este gobierno, es culpa de todos los gobiernos. Sí, no, de acuerdo totalmente, y al final acá, creo yo también de que es urgente la parte comunicacional para que la población pueda entender la importancia de la vacuna, y como decía también, rescato ese otro párrafo que mencionaba, que esto no puede ser solamente una estrategia de decirle a los hondureños, vengan todos los mayores de 12 años y los vamos a vacunar. Tiene que haber un tema integral en la cual el especialista escale al padre de familia y le hable de la importancia de la vacuna, porque ¿cómo se va a vacunar ese niño si el padre de familia no quiere vacunarse? Entonces tiene que haber otra estrategia conjunta también con los centros educativos para garantizar que ese hondureño mayor de 12 años que se va a vacunar ya pronto, va a regresar a la escuela, porque hemos tenido ahora con esta tragedia de la pandemia que muchos hondureños ya no están matriculados en las escuelas ni tienen intenciones de matricularse, sino que se van a dedicar a cualquier actividad comercial, y eso también es crítico para la educación del país. Entonces básicamente eso era mi participación con respecto a este tema, y también
hacer la invitación a todos los hondureños a que tenemos suficiente vacuna para poderlos inmunizar. Y ya pronto, doctor, y todo el pueblo hondureño, iniciamos con la vacunación mayores de 15 años. Entre 12 y 15 y 18 años hay alrededor de 1.2 millones de hondureños. Cuando me dice hay vacunas para todos, ¿de cuántas vacunas hablamos? Bueno, nosotros nos está llegando un lote semanal de más o menos 190,000 vacunas de Pfizer, más todo lo que hemos logrado con algunas donaciones. ¿Cuántas vacunas se han puesto? Hoy, 4.2 millones de vacunas en general. Hemos aplicado alrededor de 2.7 millones de vacunas de primera dosis, y el esquema completo llegamos a 1.3 millones de hondureños con su esquema completo. 1.3 con las dos vacunas. Con las dos vacunas, con el esquema completo. Doctor Mata. Así es. Me alegra la noticia y quiero también hacerlo públicamente que sí hemos estado como Asociación Pediátrica Hondureña, capítulo Valle de Sula, en contacto vía correos electrónicos con las autoridades gubernamentales y también con las autoridades del país. Específicamente, el 12 de agosto nosotros enviamos una carta a la doctora Ira Bedenice en nombre de nuestra asociación para que se incluyera la edad pediátrica de 12 a 18 años y pues hemos tenido una respuesta satisfactoria en que este mes, septiembre y octubre, y tomo las palabras del doctor Freddy, que sí, efectivamente están ya planificando eso y eso nos trae alegría, eso nos trae mucha entusiasmo en el sector pediátrico, ya que estas últimas 15 días hemos tenido casos graves en pediatría y sabemos que la vacunación va a ser una herramienta más y muy efectiva, más las otras medidas que nosotros tengamos para lograr disminuir o revertir, no llegar a la situación que están viviendo los adultos, porque nosotros, eso es lo que hacemos en pediatría, nosotros somos defensores de la vacunación, creemos en la vacunación y estamos seguros que esta es la que nos va a disminuir considerablemente las complicaciones en pediatría. ¿Por qué? Porque en este momento estamos teniendo niños con infiltrados neumónicos que jamás habíamos visto. Les mandé unas imágenes ahí de pacientes reales para que podamos ver que en pediatría sí estamos teniendo el virus. Ya esa historia de que no los niños no presentaban ninguna infección, no presentaban afectación por coronavirus, actualmente déjenme decirle, población en general, que eso ya no es así. Las nuevas variantes están siendo más agresivas, estamos teniendo niños con afectación pulmonar confirmada con PCR, confirmadas con tomografías. Podemos ver en la imagen, ahí donde esas manchas blancas como puntos, ahí lo pueden ver, esas son imágenes realmente de pacientes pediátricos reales que nos están llegando a los hospitales. Podemos ver cómo se está afectando a nivel pulmonar. Esto no lo habíamos visto ni el año pasado ni a principios del año, incluso ni cuando nosotros llamamos miren esa tomografía, los dos pulmones afectados, ni cuando tuvimos, por llamarlo así, el punto más álgido de la pandemia, teníamos estas imágenes. Hoy, créanme que semanalmente estamos teniendo niños. Este es un niño de 13 años, tenemos niños de 14 años, tenemos niños de 16 años que están siendo afectados. Y esto es como nos llama la atención como sociedad pediátrica y asociación para que exijamos de una manera respetuosa al gobierno y créanme que nosotros como Asociación Pediátrica Hondureña, capítulo Valle de Sula y la Asociación Pediátrica Hondureña, estamos seguros que vamos a darle la campaña y vamos a hacer la concientización en todos los sectores pediátricos, públicos, privados, niños con recursos económicos escasos, con recursos económicos medios y también los que puedan acceder a esta vacuna para que así podamos tener una mejor estadística en pediatría y no vivir. Nosotros como pediatras ya vivimos una situación horrible hace como 2 o 3 años con la situación del dengue, donde la mortalidad en pediatría fue muy lamentable. Queremos evitar eso y es por eso que desde aquí hacemos el llamado a la población y a los padres, tomando ya en cuenta que
se va a realizar una vacunación a nivel de las edades pediátricas para que los padres estén atentos y por favor acudan sin ningún problema, sin ningún miedo, para que puedan ser vacunados. Y déjeme decirle también que la Asociación Pediátrica Hondureña, capítulo Valle de Sula, junto a las autoridades, realizamos una campaña donde teníamos niños con afectación metabólicas, por ejemplo, niños diabéticos, niños hipertensos, también niños con problemas renales. Se nos dio la facilidad para realizar la vacunación en estos niños. Fueron 40 niños que gracias a Dios ya tienen su vacuna Pfizer. O sea que sí hay un trabajo de la Asociación Pediátrica Hondureña capítulo Valle de Sula en querer llegar a los niños y gestionar para que podamos en este momento lograr vacunar. Me quedo con las palabras del doctor y con esa promesa de que sí van a vacunar a los niños. Créame que es una buena noticia. A la doctora Ida Berenice, que nos contestó la carta también, le agradezco de antemano esa pronta respuesta, y yo sé que también están preocupados por nuestros niños. Así que vamos a tratar de realizar una campaña masiva para que todos los niños, como dice el ingeniero, el licenciado, que no tengan acceso a una consulta privada, que sean prioridad también en esta campaña de vacunación. Sí, unos mensajes de importancia y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. La doctora Reina Durón. Bien, es una buena noticia que se va a vacunar a adolescentes y que se seguirá vacunando mujeres embarazadas. Aquí había que aclarar algunas cosas o dejar algunas ideas. No hemos hecho un estudio sobre, o al menos nuestro grupo en el observatorio en Unitec, sobre lo que piensan los adolescentes sobre la vacuna. Eso es muy importante porque cuando conocemos cómo está pensando nuestra población, podemos educarla más apropiadamente, podemos diseñar un mensaje que vaya más acorde a sus pensamientos, a las dudas que tienen, porque si los adultos dudaban, los adolescentes también van a dudar, ¿verdad? Entonces ahí eso se requiere un tratamiento educativo especial, así que dejamos esa inquietud en el aire, ¿verdad? Aquí, como comentábamos en el intermedio, tienen que participar los especialistas en mercadeo, los especialistas en comunicaciones, para ver cómo le llegamos a ese sector de la población adolescente y también a los de la zona rural o a las embarazadas, porque uno duda en hacer algo cuando no tiene la información, ¿verdad? Cuando no está convencido de algo, así que tenemos que hacer un trabajo sobre eso. Y también yo quiero dejar la propuesta que hemos repetido con el resto de la vacunación, y es que necesitamos participar en la vigilancia farmacológica post vacuna. No sé qué abordaje, y tal vez el doctor Guillén nos puede decir qué abordaje se va a tener con la vigilancia de efectos secundarios en adolescentes. Porque hemos tenido la experiencia de que al brindar la información de los estudios que hemos hecho en adultos, los que dudaban revisan los datos y pierden el temor, aprenden un poco más de cuáles son los efectos secundarios y ven que son cosas que se pueden manejar con acetaminofén, con hidratación, con descanso, que son efectos secundarios pasajeros. Entonces lo mismo ocuparíamos hacer con los adolescentes, ¿verdad? Tener farmacovigilancia post vacuna, y compartamos los datos con la población para que vayamos disipando las dudas con evidencia científica hondureña, porque no es lo mismo decirle, mira, ya aquellos europeos, aquellos estadounidenses les fue así, ¿no? Hablemos con datos del país y nos gustaría participar en ese tipo de estudios incluso. Ahora, como eso involucra población adolescente, población que es considerada vulnerable, requiere cierto tratamiento especial, ese tipo de protocolos de investigación. Los pediatras lo saben, los padres tienen que aprobar
que un adolescente participe en un estudio, así como los padres tienen que aprobar que el adolescente se vacune. Aquí en Honduras no se está haciendo consentimiento informado previo a vacuna, escrito, se hace verbal nada más, entonces habría que pues ver esos detalles. Bueno, el punto es que es importante la vacunación de los adolescentes, ¿verdad? Y que también con las embarazadas tengamos un mayor énfasis sobre los beneficios y los riesgos. De nuevo, cualquier mamá cuando va a la consulta con uno le dice no quiero tomar nada porque le va a llegar por la sangre al bebé, ¿verdad? Y eso es normal, es el sentido protector materno, ¿no? Entonces hay que recordarle a las mujeres embarazadas que están viendo, o si alguien que está viendo conoce a una embarazada, ¿verdad?, que no se ha vacunado, que el bebé se forma en los 3 primeros meses, ahí es donde se estructuran todos los órganos, se forma el cerebro, el corazón, etcétera, y es el periodo más sensible con los medicamentos. Pero una vez que el bebé está formado, de los 3 meses en delante a los 9, el riesgo de malformaciones ya no está, porque el bebé ya está formado, ¿verdad? Entonces, tal vez ese tipo de información puede ayudar a las embarazadas. Y otra cosa bien importante, que los anticuerpos que están en el cuerpo de la mamá le van a pasar al bebé, es decir, ese es un niño que va a nacer casi como que vacunado naturalmente, ¿verdad? Porque a través de la lactancia materna, especialmente esos anticuerpos le van a llegar al bebito, y así que en realidad no estamos vacunando uno, o no estamos protegiendo uno, estamos protegiendo a 2. Así que las embarazadas pues hay que vacunarse, porque aunque sí es cierto, es una vacuna nueva, tiene efectos secundarios que pues estamos conociendo más sobre las vacunas, y se está hablando de que si se va a combinar en el futuro, bueno, tantas cosas que hablamos, ¿verdad? Pero se está actuando con la mejor evidencia que se conoce. Y hay un detalle más, es más peligroso quedarse sin vacuna, es más peligroso el COVID. Sí, así que hay que vacunarse. Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en esta parte de la vacunación en las embarazadas, porque es un tipo de vacuna que no da ningún riesgo hacia el bebé, porque prácticamente no tiene nada que ver con el virus, son proteínas, son estimulantes del sistema de defensa, por decirlo así. Y como decía la doctora, lo que la vacuna va a hacer es estimular las defensas de la madre. Esas defensas también pasan al bebé desde que está dentro del útero. Entonces, las mujeres no deben tener ningún temor que va a afectar al bebé, independientemente de la edad gestacional. O sea, pueden aplicarla desde el momento de la concepción hasta el final del embarazo, no corren ningún riesgo, porque esta no es una vacuna que está utilizando un virus vivo, simplemente está usando fracciones. Marca eso, repita todo lo que dijo, sí, porque voy a hacer una promoción de eso, para que, y lo voy a pasar seguido, para que las embarazadas entiendan. Por favor, doctor. Sí, esta vacuna la pueden usar las embarazadas desde el momento de la concepción hasta el final del embarazo, ya que no se trata de la administración de un virus, sino solamente fracciones que son proteínas que van a estimular las defensas en el organismo y van a hacer que la madre tenga defensas para ella y para el niño. Entonces, como decía la doctora Durón, es realmente aprovechar la inmunización o la estimulación de las defensas en la madre y en el niño. Van a proteger a su niño. Es importante que entendamos eso, que no están solo protegiendo su vida, también están protegiendo al niño. Entonces, invitamos a todas las madres, todas las embarazadas, a que se vacunen, porque realmente la vacunación va a salvar la vida de su bebé, le va a salvar su vida propia y la del bebé. Entonces, por favor, toda aquella mujer que esté embarazada,
no dude en aplicarse la vacuna no va a afectar a su niño, lo va a proteger. Les invitamos para que acudan masivamente a los centros de vacunación, es urgente. Lo miraríamos de esa forma, es urgente que las embarazadas acudan de una vez a protegerse y a proteger de manera indirecta a sus niños. Excelente. Voy con el doctor. Doctor, por favor, Mata. Con respecto a lo que mencionaban acerca de los efectos adversos, como les comenté, la Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Valle de Sula logró vacunar a 40 niños con enfermedades de base. Aquí era el requisito que tuvieran enfermedades de base, se le dio seguimiento vía teléfono y que reportaran al teléfono de la Asociación Pediátrica Capítulo Valle de Sula, y hasta el momento, gracias a Dios, en estos 40 niños no tuvimos ningún efecto que lamentar. Simplemente un poquito de dolor en el brazo, otros niños que hicieron fiebre, pero no pasaron de más de 24 horas con estos síntomas. El llamado es para que cuando se inicie la vacunación a nivel de pediatría no tengan miedo. Los efectos adversos secundarios no superan el beneficio de la vacuna. Cualquier información, la Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Valle de Sula está anuente, y mis colegas también de todos los capítulos a nivel nacional, con la sede en Tegucigalpa y todos los capítulos a nivel nacional, créanme que estamos en la anuencia para poder descartar cualquier duda que ustedes tengan. La vacunación es lo más importante. Como pediatras nosotros les podemos decir, esta vacuna a nivel de pediatría es altamente efectiva, es altamente segura, no tiene hasta el momento ninguna contraindicación. Es más, todos los niños que sean asmáticos, que tengan problemas respiratorios, esta vacuna los va a proteger. Todos aquellos niños que tengan azúcar, que tengan presión alta, que tengan problemas de riñón, incluso ya tenemos un grupo seleccionado también de pacientes que están manejados por el CAI o pacientes VIH positivos que están controlados, que ese grupo va a ser prioridad cuando la vacunación en nuestra edad pediátrica esté disponible. Ya tenemos con las autoridades del CAI, del Catarino Rivas, para que estos grupos sean realmente prioritarios. Niños también que están con procesos de cáncer también van a ser vacunados. O sea, la vacuna viene siendo segura y específicamente para este grupo poblacional. Sabemos, como dice la doctora Reina Durón, que solo tenemos datos a nivel internacional, pero también nosotros como Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Valle de Sula estamos haciendo el esfuerzo para lograr también obtener esos datos a nivel pediátrico, y que Honduras, por medio de nuestra asociación, pueda también dar un aporte al mundo con respecto a las estadísticas, con respecto a los efectos adversos en estos niños. No tengamos miedo. Yo les digo a mis pacientes y les digo en mis redes sociales, a los niños desde recién nacidos les ponemos 2 vacunas. No reniegan, así les digo yo. O sea, les hago de ver un poquito jocoso la situación. A los 2 meses les ponemos 5 vacunas en una, le ponemos una en una piernita, le ponemos 2 en otra piernita, les damos una tomada, prácticamente 8 vacunas. No pasa nada, nadie anda diciendo, ¿y qué efectos va a tener? O sea, les explicamos a los padres qué efectos va a tener. Los niños pasan 24, 48 horas. Y les digo yo, y los adultos con una vacuna estamos ahí un poquito temerosos. No hay que tenerle miedo a la vacuna. La vacuna es segura, es de lo que la ciencia le puede aportar a la humanidad, y créanme, y les insisto, y vamos a estar anuentes, así como estamos a favor de la vacunación con los colegas aquí en San Pedro Sula, ginecólogos, para que las mamás se vacunen, las madres. Es bonito ver cuando una mamá se vacuna y ellas mismas experimentan y no les ha dado COVID, tienen las pruebas negativas, se vacunan y después hasta en la leche hacen ellas con pruebas rápidas. O sea, la gente es curiosa y vemos que en las pruebas rápidas que se hacen les salen positivas. Por ejemplo, yo recibo varios niños, incluso de mamás que se han vacunado, les hacemos muestras de cordón
para ver si hay anticuerpos, o madres que han tenido coronavirus, al nacer les hacemos muestras de sangre de cordón y tienen anticuerpos. Como bien lo han dicho anteriormente mis colegas, esta vacuna está, dando una efectividad para la mamá y para el niño. Así que todos a vacunarse y esperamos la vacunación pronta en pediatría. Un comentario para la población. Entre el sector médico, el grupo que más experiencia en vacunar es el grupo de los pediatras y de los médicos generales, porque son los que atienden a la mayoría de los niños en Honduras. Y hay mucha experiencia en vacunación pediátrica en el país. Creo que las cosas probablemente van a funcionar mejor en este sector por este antecedente que tienen los colegas y esta población. Indudablemente, yo creo que en pediatría va a ser un éxito la vacunación, porque hay una cultura de la vacunación en pediatría. Y también que esas decisiones a nivel de país también son tomadas por un Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, que también tiene pediatras, más de 30 años de experiencia en las decisiones del país como tal, y con la Asociación de Pediatría estoy seguro que va a hacer un trabajo extraordinario ahí. Doctor Mata. Así es, nosotros estamos anuentes y créanme que si nos dan, desde el momento que nos tienen el visto bueno, vamos a vacunar, la campaña de la Asociación Pediátrica Hondureña va a ser masiva y vamos a tratar de lograr esa población, porque esa es la meta. Ya la vacunación en pediatría ha sido exitosa con otras enfermedades y esta, déjenme decirles y tengan la certeza de que no será la excepción. Así que el llamado nuevamente a los padres, atentos, porque vamos a lograr una vacunación y así proteger a nuestros niños para que realmente tengan una mejor calidad de vida, y si en algún momento se pueda reaperturar las escuelas o todo, ya estos niños estén preparados, y esperar más adelante los estudios que están haciendo a nivel internacional para edades más pequeñas. Entonces, pediatría se compromete en apoyar esta campaña de vacunación, y también un llamado a los medios de comunicación, a usted, licenciado Raúl Valladares, que cuando inicie esto nos unamos para que la campaña de vacunación sea exitosa y así siempre mantener esos niveles y esos estándares de aceptación en vacunación. Por ejemplo, el PAI aquí a nivel, el PAI hondureño a nivel regional y latinoamericano es de los mejores que tenemos, porque tenemos una efectividad y una tasa alta, un porcentaje alto de vacunación a nivel latinoamericano. O sea, eso nos hace sentir orgullosos, y es por eso que los pediatras luchamos para que la vacunación siga siendo efectiva y siga siendo también una prioridad en nuestro país. En el país, sobre eso también, en estas anotaciones, por un lado se autoriza abrir a clases semipresenciales y por otro se desautoriza al Congreso Nacional a hacer sesiones presenciales. Doctor, ¿qué hay de eso? Bueno, yo en ese tema sí no me gusta, pues, porque al final del día esto es una cuestión no, Pérez, que no está directamente en la Secretaría. Yo sé, pero es que los doctores se rieron. No. O sea, es la verdad. La verdad, en el sentido, a él le voy a preguntar que si está de acuerdo o no que hayan clases semipresenciales. Los maestros dicen que no hay que dar clases hasta el otro año, que todo el mundo esté vacunado. Es la posición de los maestros. Aclaro, las escuelas y colegios privados han estado presionando para que den clases, y de hecho ya escuelas privadas, algunas están con clases semipresenciales. Aquí una compañera que tiene el hijo en una escuela de las escuelas, en la escuela americana, me dijo, yo no lo voy a mandar. Sí. Entonces, y en eso de educación, en el sistema público, ¿qué piensa? De eso del Congreso es aparte. que no quieran sesionar, ya es problema de ellos. Y usted que va a ir a votar, acuérdese. Cuando vaya a votar, acuérdese de todo eso. Bueno, dos temas. Primero, con lo de la doctora Durón y el doctor Mata, que hablaban del sistema de farmacovigilancia, quiero darles una buena noticia. Nosotros tenemos un sistema fortalecido, creería yo, de farmacovigilancia, pero también durante este mes de septiembre se han hecho todos los
acercamientos posibles con las diferentes instituciones internacionales. Es decir, vamos a lanzar nosotros una aplicación a nivel denominada MedSafe y con algún apoyo de la Organización Mundial de la Salud y también a través de Bill y Melinda Gates. Entonces nosotros vamos a tratar de fortalecer este sistema de farmacovigilancia porque sabemos que es clave tener nuestros propios datos, nuestros propios registros de farmacovigilancia y también con la Agencia Reguladora de Londres. Y con respecto al otro que me pregunta, tenemos que reactivarnos de alguna forma. El sistema educativo, hemos tenido atrasos significativos y no sé si vamos a poder ver un desarrollo concreto en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con la reapertura del sistema educativo, pero con dos aspectos fundamentales. Primero que todo, la parte epidemiológica, que sabemos que eso es clave. No podemos reaperturar el sistema educativo en un lugar donde tenemos altos niveles de contagio. Es decir, por ejemplo, en el Distrito Central es muy complicado reaperturar el sistema educativo por los altos niveles de contagio. Número dos, no podemos reaperturar un sistema educativo de una forma completa. Tiene que ser gradual, tiene que ser semipresencial en algunas modalidades y tiene que ser también, obviamente, con mucha supervisión de todos los sectores, de que en ese centro educativo se cumpla con las medidas de seguridad y otras. Y también, el 95% de los maestros ya están vacunados. El que se quería vacunar ya está vacunado con 2 dosis, en los esquemas completos, y ya tienen más de 14 días, o creería yo, 3 semanas después de haber recibido su segunda dosis. Eso ya es un avance significativo. Ahora nos falta la parte de las poblaciones adolescentes, que ya en este mes de septiembre vamos a iniciar. Y se esperaba hacer una reapertura gradual con 154 municipios, en las que se involucraran alrededor de 10.000 hondureños mayores de 12 años, y a eso le estamos apostando, a aperturar un sistema educativo de forma gradual, no, como decimos, a matacaballos, sino que con las cosas bien planificadas y con todas las medidas de bioseguridad que puedan tener en esa escuela. Esto es clave aperturarlo, así como aperturamos el turismo, por ejemplo, el caso de Islas de la Bahía. En su momento fuimos criticados por eso, también muy criticados por llevar vacuna masiva a Roatán, y hoy estamos viendo los resultados. 90%, más de 90% de ocupación hospitalaria, hotelera, y eso es clave también en la reactivación económica. En su momento también hubo críticas porque se quitaron las medidas restrictivas, pero la gente también se estaba muriendo de hambre. Entonces creo también de que nosotros en nuestro país se crea mucho el tema de la percepción, y al final del día no en todas las decisiones van a estar de acuerdo todos los sectores. En este tema educativo comparto yo que hay que aperturarlo. El atraso es increíble que estamos teniendo con este tema, pero sí hay que aperturarlo de una forma correcta, gradual, semipresencial de forma inicial, y tiene que ser este año para que el 2022 nosotros con la población, la mayor parte de la población vacunada, podamos avanzar. A nosotros se nos dijo en su momento, licenciado, que nos íbamos a tardar 11 años en vacunar, y estamos avanzando. Lo dijo un periódico de España, fue un periódico de España que dijo que un país del tercer mundo como Honduras podría tardarse entre 10 y 11 años en vacunarse. Esa noticia internacional, pues el gobierno debe luchar para demostrar que no es cierto. Usted dijo que hay vacunados con 2 dosis. 1.3 millones de hondureños, y hace un mes y medio teníamos 56.000. Por el tema de la oportunidad que dan estas vacunas de a los 28 días cerrar el esquema completo. Y hemos tenido un reto gigante. ¿Tienen alguna proyección de cuántos van a estar vacunados de aquí a diciembre con las 2 dosis? Sí, claro que sí. Nosotros, es decir, en este mes de septiembre, entre septiembre y las primeras semanas de octubre, estamos llegando a 2 millones de hondureños vacunados con su esquema completo. De hecho, el 31 de julio, nosotros teníamos 56.000 hondureños vacunados con su esquema completo, y hoy, que estamos 1 de septiembre, tenemos 1.3 millones. O sea, el problema no es el avance del país, el problema es las vacunas que habíamos tenido. No podíamos avanzar tan rápido con vacuna AstraZeneca, que el contexto se termina en alrededor de 8 semanas. Entonces eso nos atrasa un poco. Ahora que estamos terminando con 28 días los esquemas, solo en este vacunatón, cumplimos el 90% de la meta de segunda dosis, y prácticamente fueron 103.000 personas las que fueron inmunizadas con su esquema completo. Entonces, acercar la vacuna con estas nuevas estrategias, darle comodidad a la gente, porque muchas veces yo he escuchado personas que me dicen, doctor, pero es que imagínese ir a hacer fila 2 horas. Entonces, ¿qué pasó en el último vacunatón?
aperturamos centros comerciales, aperturamos las vacunas en las iglesias, aperturamos en escuelas, centros educativos más cercanos a la gente, porque al final a los hondureños nos gusta que nos lleven las cosas más cerca. Ese adulto mayor, ese hondureño que vive en una colonia populosa, la mayor parte de cosas le llegan al centro educativo. Ahí le llegó la cédula, ahí le llega, ahí va a votar, y ahí también tiene que llegar la vacuna. Y es por eso que estamos trabajando en ese contexto también, para acercar. Y además, hemos ampliado para 2.7 millones de dosis adicionales de la farmacéutica Pfizer, adicionales de los 4.4 millones que teníamos ya contratados con ellos. Y estamos nosotros también revisando toda la parte contractual de este fondo de inversión rusa. Nos han prometido que a partir del mes de septiembre van a haber dosis masivas, y eso es lo que hemos tenido nosotros. En los últimos 3 meses, cantidad de vacunas para todos los hondureños mayores de 18 años, y en este mes de septiembre iniciamos con mayores de 15 años, y ahí va a haber un avance muy significativo para que nos podamos ir reaperturando. Y decían, estamos complejos todavía con contagios, pero usted pueden, no sé si las colegas acá han revisado la supervisión de los triajes en los últimos 15 días. Tenemos una ocupación del 10% cuando tuvimos 100% o más del 100% hace aproximadamente un tiempo. Pero luego vemos el otro contexto, por ejemplo, San Pedro Sula ha aumentado significativamente los niveles de contagio en el último mes. Entonces, ¿cuál es el abordaje que tenemos que hacer? Por un lado, vacuna. Por otro lado, indudablemente los esfuerzos gubernamentales. Pero por otro lado, la población también. No podemos aglomerarnos. Hemos visto aglomeraciones en diferentes eventos religiosos. Ya estamos en el tema político también. Hay eventos masivos, y eso también tiene que ser un llamado de atención a la conciencia de la población. Después de la pausa vamos a entrar a eso. Luego, ustedes opinan sobre lo que está diciendo el viceministro. Unos mensajes, ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Doctora Maribel Rivera. Bueno, yo en relación a la reapertura... ¿La vi con alguna duda cuando el viceministro estaba... pienso que deben cumplirse los requisitos. O sea, no podemos experimentar con los muchachos. Lo fundamental es que todos los maestros que van a estar ahí estén con sus 2 dosis, pero también los niños. O sea, los jóvenes tienen que tener sus 2 dosis. No es posible que hablemos ni de semipresencial ni de presencial total, mientras la población que va a ser partícipe de esto no esté con sus 2 dosis. Eso es fundamental. Y también pues que los maestros refuercen mucho lo que son las medidas de prevención, ¿verdad? Porque el distanciamiento, la higiene, el uso de mascarilla, porque la vacunación, si bien es cierto, es fundamental y es la piedra angular en el control de la epidemia, como lo ha sido en muchas otras epidemias, las medidas sí deben seguir, las medidas de prevención. Entonces, creo que es cierto, es fundamental que nuestra población vaya a las aulas, pero con todas las garantías. Mientras no se garantice y sea una exigencia, yo creo que aquí sí debe ser una exigencia, que el maestro que va a estar frente a un grupo de jóvenes esté vacunado y que todos los que vayan estén vacunados. Yo creo que ahí sí debe ser un requisito. Si me permite, pero ¿cómo podríamos hacer? ¿Cuándo entonces aperturaríamos el sistema educativo para los hondureños de 6 años a 12 años? Bueno, es que no podemos exponernos. Usted precisamente acaba de ver las imágenes que el doctor Mata acaba de presentar. O sea, cada vez vamos a tener más afectación y no es justo. De acuerdo. Que porque tengamos una prisa, ya hemos esperado tanto tiempo, no es lo mismo la reaperturación por la actividad económica que el exponer a una población que realmente no... Sí, yo sé que es importante que volvamos a las aulas, pero no lo debemos hacer de una manera acelerada, debemos garantizar
Claro. que van a estar protegidos. Yo comparto... Esa es la parte, como pediatra, Claro. mi función es Proteger. velar por la salud y el bienestar de los muchachitos. Doctora, en Unitec ya hay clases semipresenciales o presenciales, pero van 5 alumnos. Son adultos así, casi, ¿verdad? prácticamente. Exacto, es parte del pilotaje que se está haciendo en las universidades y Unitec ha avanzado bastante Sí, en claro, esto, son adultos. pero son adultos vacunados en un ambiente controlado, con un protocolo, con un seguimiento clínico, ¿verdad? Y también hay encuestas del estado de la vacunación de los alumnos. Y hablar de reapertura semipresencial es muy complicado, ¿verdad? Cuando la pandemia no está todavía por cerca de ser controlada. Pero hay varios ángulos. Por un lado, también es una gran crisis, es un gran problema que nuestros niños no estén recibiendo educación. Pero, y tenemos la pandemia por el otro lado. Entonces, ¿cómo encontramos una solución? ¿Verdad? El camino está difícil en este momento particular de Honduras porque todavía la vacuna no ha llegado a toda la población, porque se necesitaría algunos requisitos que nosotros, por cierto, lo hemos discutido con la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, con el grupo de investigación en educación, el Observatorio de Educación, y diseñamos una ficha. Yo les sugeriría, pueden buscar la página de la Universidad Pedagógica o la página de Unitec. Diseñamos una ficha para que en conjunto familias, docentes, comunidad evaluaran si podían intentar clases semipresenciales. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque son tantos elementos que solo la comunidad lo sabe. Y pero en la ficha, uno de los requisitos, ¿verdad?, para decir que se puede intentar un pilotaje, ni siquiera hablar de apertura, intentar pilotaje, es que estén vacunados los docentes, claro, como ya se ha dicho, que estén vacunados los alumnos participantes, pero también tiene que estar vacunada la familia, el que maneje el bus, porque es todo un circuito de personas que participan en el proceso educativo, ¿verdad?, hasta el vigilante. Entonces, decir que solo los docentes vacunados son garantías de ninguna manera, porque hay una conexión todos con todos y esto se vuelve exponencial. Entonces yo creo que habría que escuchar a los que han hecho pilotajes y preguntarles cómo les ha ido, realmente funciona, realmente es seguro, quiénes son los mejores candidatos para intentar eso, porque dudo que sea como una fórmula total para todos. Y hay que ir encontrando el camino, pero sí, yo creo que el país se va a tener que tomar más tiempo del que quisiéramos en implementar estas aperturas. Uno, porque debe ser voluntaria, no se puede obligar a nadie. Y hay que hacer, como ya se decía, un trabajo de vacunación extenso. Sin embargo, yo creo que hay que escuchar la comunidad, porque a veces hay cosas que están pasando muy interesantes, como en Ocotepe, que creo que es la comunidad, disculpen si no me sé el nombre completo, hay una escuela que se llama Mercedes Calderón, sí, yo no sé si alguien ha estudiado ese caso, ellos han tenido, 200 días de clase y han prevenido contagios y tienen los niños haciendo pues sus clases al aire libre, haciendo manualidades, trabajo de hortalizas. Y ellos dicen que pues les ha ido bien, no sé, habría que escuchar, pero realmente estas son situaciones de alto riesgo y se tienen que hacer con mucha responsabilidad, y como ya se ha conversado ampliamente, son los centros educativos privados los que tienen más capacidad de hacer estos pilotajes, ¿verdad?, bajo un control. Pero esto es parecido, licenciado Valladares, cuando hicimos el estudio en los que estaban esperando la segunda dosis de Sputnik. Y lo hicimos en ustedes, los comunicadores sociales, los periodistas y también en tercera edad. Y les preguntábamos, ¿creen ustedes que está bien combinar vacunas? Entonces 30% dijo, sí, se pueden combinar. Entonces le preguntaba, ¿pero usted se combinaría? ¿Usted se pondría otra vacuna? Bajó a la mitad, 15%.
Entonces sí, a veces pues está la parte teórica, pero realmente los pilotajes... Sí, cuando usted dijo eso, se me vino a la mente un ratón. ¿Por qué? ¿Como un experimento? Sí, es que iba a ser un experimento. Bueno, todas estas vacunas son nuevas, realmente Sí. hay mucho que conocer todavía. No, por eso, pero ponerse, si yo me hubiera puesto el Sputnik, yo no puse esa, Ajá. y me dicen eso, digo que no, Pues la mayoría dijo que no. ¿verdad? Entonces una cosa es la teoría y otra ya vivirlo. ¿Mandaría usted a su hijo? No, entonces... yo me hubiera puesto el Sputnik y me dije, póngase AstraZeneca. No, me petateo, digo yo. O sea, el humano... Pero, ¿Sí, doctor? ¿Mata? pero eso es por lo mismo, falta de información, de conocimiento. Le voy a poner un ejemplo de pediatría. Pero leo, pediatría, cuando a mí me hicieron esa consulta, porque se me la han hecho varias, cuando estamos en entrevistas y eso, en lo personal, unos familiares se pusieron Sputnik, unos amigos se pusieron Sputnik, ¿verdad?, de edades avanzadas y con patologías de base, y yo les dije, bueno, la Universidad Nacional Autónoma va a hacer un pilotaje, si ustedes están anuentes, no le tengan miedo, y les puse el ejemplo. Oiga bien, y esto es un ejemplo clarito en pediatría. La vacuna contra la polio, tenemos dos, la Salk y la Sabin en pediatría, y son diferentes formas de administrar, una es tomadita y otra es inyectada. A los niños le ponemos este tipo de vacuna. Dos vacunas diferentes en administración, pero contienen el mismo objetivo. Entonces, la historia en la vacunación nos va dando la pauta, ¿verdad? Nos va dando la pauta. Entonces, cuando, como decía anteriormente la doctora, si educamos, si estamos acorde a lo que la ciencia nos va dando, la historia de la ciencia, y todo esto, creo que vamos a lograr quitar y disipar ese montón de miedo y tener la certeza de que lo que estamos haciendo con la vacunación es normal, es seguro y es adecuado, ¿ok? Y los mecanismos de inoculación, en este caso con las vacunas que se iban a combinar, es el mismo. Entonces, pero sí, el mismo desconocimiento, el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es lo que nos hace eso, pero la ciencia todavía también nos da esa seguridad de que podemos hacerlo. Ahí está en pediatría, la vacuna contra la Sabin. Y la vacuna contra la Sabin yo la uso de ejemplo también para lo otro. No que la otra vacuna es mejor, que la otra es mejor, que esta no, que la otra produce esto. Cuando tuvimos lo de Sabin, en aquel entonces, sabemos que esta vacuna nadie realizó las patentes, por ende esta vacuna llegó a todos los niños sin ningún problema, no había discusión que cuál era mejor, si Sabin o Salk, todo, como no había patentes, se llegó a inocular a todos los niños, y ese es el mejor regalo que el doctor Salk y el doctor Sabin le dieron a los niños del mundo. Y lo otro con respecto a las escuelas. Efectivamente, de acuerdo con la doctora, que para regresar a las escuelas, ahorita no podemos hablar de eso. Yo parto del principio que voy a decir, la educación es importante, definitivamente, pero la salud es invaluable. No la podemos tirar a una moneda, y máximo con nuestros hijos, ¿ok? El doctor decía, pero ¿cómo vamos a empezar entonces con los niños? O sea, yo les pregunto, ¿quién mandaría a sus hijos sin vacuna a la edad pediátrica que no hay vacuna? Podemos hablar de los adolescentes, ok, vacunemos a los adolescentes, pero ahorita las escuelas que tienen los adolescentes vacunados son los de la élite, vamos a hablarlos así, son de la élite que llevaron a sus hijos a Estados Unidos, los vacunaron, todos esos niños, los padres están vacunados, ahí ellos por eso se atreven a exigirle a la escuela, porque al final es la exigencia de los padres. En el caso del Valle del Sol, aquí en San Pedro, hablamos de que epidemiológicamente no podemos abrir una escuela o reaperturar una escuela ni semipresencial porque estamos en un pico alto. Pero estas escuelas, realmente, como lo mencionaron allá en la Americana, que hay varias de élite, son las que están en el pilotaje. Pero está bien que ellos quieran hacer un pilotaje con los adolescentes vacunados, maestros vacunados, personal vacunado, todo el mundo vacunado hasta el bus, y también tienen que tener a las chicas que les ayudan en sus casas, a las que les colaboran en las casas, para que porque si no se va
a infectar la chica que les ayuda en la casa, entonces también, pobre, la que no tiene vacuna acceso, ahí está, un ejemplo claro, se va a afectar. Ahora, cuando me dicen a mí pilotaje en los niños de las escuelas o en preescolar, en kinder, o sea, la lógica, creo que no hay que ser médico para decir, en esta área no se puede realizar ningún pilotaje. Uno, no hay vacuna, los niños andan la mascarilla 2-3 minutos, pero se la quitan, después se dan, o sea, sabemos. Es que queremos que los niños tengan una relación social porque es parte de su neurodesarrollo y todo, está bien. Pero si llega a la escuela y la maestra le dice, no abrace a su compañerito, no va a poder ir a jugar allá, no puede compartir con... Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? Entonces, ¿cuál es el desarrollo social que le vamos a dar para su neurodesarrollo? Ninguno. Entonces, cuando nosotros estamos y vemos y analizamos las situaciones, o sea, de una forma académica, de una forma científica, vemos que en este momento no es factible. Doctor, y entonces con los niños pobres, bueno, la educación, entran del 100% que entran a la escuela, lastimosamente el sistema de educación, solo el 1% probablemente tengamos el privilegio de graduarnos en una universidad. Entonces, el problema no es la pandemia. Les pongo yo también un ejemplo. ¿Qué están haciendo los niños de Afganistán ahorita? ¿Están pensando en ir a la escuela los niños de Afganistán? No, ¿verdad? Están pensando en sobrevivir. ¿Qué hicieron los niños en la Segunda Guerra Mundial? O sea, vámonos a la historia. Si no tenemos lo presente, vámonos a la historia. ¿Qué hicieron los niños con la gripe española? Pensaban ir a las clases. ¿Cuánto duró? 5 años de crisis. Ok, entonces, probablemente no estemos en esas situaciones tan graves, pero gracias a Dios. Entonces, al no tener una situación tan grave, busquemos realmente los mecanismos. Pero, regresar. Ahí están las tomografías. Y les puedo mandar más tomografías de pacientes adolescentes. Oigan bien, adolescentes que tienen infiltrado neumónico como los pacientes en adultos. Entonces, San Pedro Sula no tiene que ser ni pilotaje. Creo que Tegucigalpa tampoco. Que de los centros regionales o de los centros en los pueblos donde no hay alto contagio, está bien, iniciemos ahí, que no hay contagios, no hay problema, pero esos son las tierras adentro, realmente donde la gente vive sanamente, donde cultiva, donde come lo que ellos cultivan y no tienen necesidad de bajar a la ciudad a traer sus alimentos, porque si bajan a la ciudad se van a infectar y entonces empieza la comunidad también. Ahí les mandé uno de la CDC, algo que se pronunció ahorita. Hicieron en una escuela pilotaje, un niño estaba enfermo y un maestro también estaba enfermo. Ya uno estaba vacunado, pero como no es obligación vacunarlos a todos, como pueden ver, el centro ahí de registro de mortalidad y morbilidad del CDC, ha encontrado que la variante Delta, como todos sabemos, se esparce rápidamente en las escuelas, máximo en aquellos personal no vacunado y en los estudiantes. Pero hay otros niños vacunados. En los espacios cerrados, aquí no solo es pediluvio, aquí no es alcohol gel, aquí no es que rociarle la ropa, porque eso, rociar la ropa, el pediluvio, eso solo sirve para un efecto psicológico, no tiene ninguna función. Lo que nos va a funcionar es vacuna, mascarilla. Pero en las aulas de clase están con mascarilla. Salen al patio a jugar los niños, se quitan la mascarilla, se abrazan. Entonces, un niño infectó a otro niño. Y este niño fue a otra aula, infectó a otros niños. Y pueden ver la imagen, prácticamente el 50% de esa aula de clases contagió a los otros niños, que eran 5 escuelas. Entonces, un niño, podemos ver ahí la imagen, 12 de 24, ¿verdad?, se infectaron. Eso es lo que está reportando el CDC, que agarraron una escuela pilotaje solo para ver cómo estaba la situación ahorita en Estados Unidos. Y eso es lo que va a pasar. Y como les digo, nosotros ya tenemos niños de escuelas que están en pilotaje infectados. Tenemos niños positivos, ¿verdad? Entonces, en este momento, San Pedro Sula todavía no está apta para realizar una apertura. ¿Vamos a tomarnos más tiempo? Sí, yo sé que las autoridades quieren abrir y todo eso, pero para eso también estamos
los que estamos vigilantes de los niños. No se puede realizar lastimosamente una reapertura. Aquí las autoridades gubernamentales es proveer de internet, de computadoras, de todo para que los niños estén realmente en su casa. No, es que mucho dinero. ¿Cuánto gastamos ahorita en las elecciones? Son miles de millones que hasta a mí me da hasta miedo tanto dinero perdido. ¿Ah? Entonces, seamos claros, seamos bien, contundentes, y como nosotros en pediatría somos veladores del bienestar de los niños, esa es nuestra postura. Ahora, al final, la decisión de proteger a sus hijos es de los padres, ¿verdad? Eso también hay que tener claro. Pero en este momento, reapertura en kinder, en preescolar y eso, o sea, no manden a sus hijos realmente a un experimento. No hay cosa más difícil. Nosotros como pediatras hemos visto, nos ha tocado la dura experiencia de decirle a un papá, su hijo falleció. Eso es lo más duro, porque eso va contra natura. Lo normal es que los hijos enterremos a nuestros padres, pero cuando eso se invierte por un niño que muera. Ah, no, pero es que la mortalidad de pediatría es el 1%. Ajá, si en ese 1% está su hijo. O sea, y no hay que ser dramáticos. Simplemente vámonos a la realidad. Vámonos a la realidad. Qué bueno que baja la mortalidad en pediatría. No la subamos, mantengámosla ahí. Mantengámosla si es posible en 0. Mantengámosla ahí. No como el dengue. ¿Cuántos padres perdieron sus hijos por dengue? ¿Cuántas familias se enlutaron? Pregúntenle a sus padres, a esos padres ahorita, pregúntenle cómo se sienten. La muerte de un hijo no se va a superar siempre. Entonces, con tiempo, con paciencia, con buena letra. Doctor, aunque nos toque un poquito más esperar, creo que sería lo lógico. Creo que sería lo lógico y lo más recomendable, pero al final la decisión, como dice usted, hay una mesa sectorial, hay una mesa que realmente toma decisiones, pero a veces hay que tomar en cuenta opiniones ya más reales. Muchas gracias al doctor Maynor Mata por su participación esta mañana. Gracias, doctor. Voy a la parte final. Aquí Gary me dice, nuestro director de cámara, decirle a Lee que le pregunte a los doctores por qué el esquema de AstraZeneca tarda más que las demás. ¿Cuál es el máximo de espera y el mínimo de espera para la segunda dosis? La verdad es que ese esquema de AstraZeneca es de 21 días. O sea, AstraZeneca cuando hizo sus estudios usó un intervalo de 21 días, no de 2 meses. O sea, lo que se hizo acá fue porque en ese momento no había vacuna. Pero realmente si nosotros vemos los estudios originales, vamos a ver que no son de 2 meses. Entonces, creo que aquí lo que importa es que nosotros realmente usemos los intervalos que están en el inserto de las vacunas. Ahí sí voy a diferir un poquito con usted, doctora, porque nosotros recibimos los dossiers de información de la farmacéutica AstraZeneca. Para que una vacuna pueda llegar al país, tiene que ser aprobada por la Agencia Regulatoria Sanitaria de Honduras, el ARSA. Y en ese dossier de información habla de un intervalo de 8 a 12 semanas, teniendo en cuenta que ellos argumentan que a medida se expande el periodo de la segunda dosis, aumenta la efectividad. Pero esto también ha cambiado en algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, Europa la aplicó a 1 mes, estrictamente, y luego nosotros hemos visto resultados extraordinarios en ese sentido de aplicarla en 2 meses. Por ejemplo, tenemos 130 días aproximadamente que no fallece un personal sanitario que fue inoculado con AstraZeneca, es decir, marzo y mayo, y eso es clave también en este proceso. Al inicio nosotros teníamos mucho personal de salud que no quería la vacuna AstraZeneca por la diversa información que se dio a nivel internacional, pero luego vimos ese resultado concreto que en ese tiempo, 8 semanas a 12 semanas, la efectividad aumenta significativamente y pudimos ver que el personal de salud, sobre todo, ha ampliado mucho ese contexto y continúan atendiendo pacientes COVID y no hemos tenido pacientes complicados de salud. Sí se han contagiado, hemos tenido varios contagiados, en San Pedro Sula hemos tenido varios contagiados y el doctor Mata no me deja mentir ahí, y en ese tema
hemos visto también resultados sumamente trascendentales con respecto al personal sanitario, que creería yo que el 93% tal vez está vacunado con AstraZeneca. Sí, y es muy efectivo contra la variante Delta también. Sobre lo que decía el doctor Mata, los niños, bueno, los bebés y eso, pero los niños del primer grado al sexto grado no hacen caso. Sí. No pueden ir a clases. Así de sencillo, o sea, no se ocupa mucha ciencia. Que los niños no hacen caso. Y son niños. Así que yo estoy de acuerdo. Los niños sí que no vayan a clases, pues, hasta que estén vacunados los profesores, vacunados los niños, porque un niño entre primer grado, kinder y sexto grado, no hacen caso. Mentira, aquí todos fuimos niños y uno no le hace caso a nadie. Bien, vamos a la parte final. Su mensaje final, agradezco como siempre su comparecencia. Sí, gracias por la invitación y yo quisiera invitar a toda la población a participar en investigaciones científicas sobre COVID en Honduras, ¿verdad? Porque necesitamos producir información nacional, y cuando ustedes miren que hay un estudio, que hay una encuesta, por favor participen, porque esto está brindando datos muy importantes para el país. Y yo les invito a consultar la página del observatorio, ahí hay tableros dinámicos, interactivos, ustedes pueden conocer la situación del país y el resultado de muchas de estas investigaciones. Lo pueden consultar en la página de UNITEC o la página del Consorcio de Investigadores COVID. Hagamos todos nuestra parte para poder contener esta pandemia. Hay que vacunarse y hay que contribuir a las medidas de salud pública. La distancia es muy importante. A mí me gusta decir, el virus no vuela, no tiene patas. Usted y yo lo llevamos para aquí y para allá, ¿verdad? Entonces, si no tenemos cuidado, él se va extendiendo de una persona a otra. Entonces, no le demos lugar, y también, pues como siempre, pedimos que las autoridades provean un plan estratégico dinámico, que vaya avanzando, que vaya un pie adelante, porque el virus sí se está mutando, ¿verdad? Y no perdona a nadie. Entonces necesitamos reforzar poniendo más autoridad en las medidas de prevención. Y la campaña electoral es un reto, ¿verdad? Si realmente las autoridades van a hacer cumplir la ley, esta es la hora, ¿verdad? Porque esto nos puede traer graves consecuencias en la salud de los políticos, de los activistas y de la ciudadanía participante, y es pues muy importante proteger el calendario electoral. Así que controlemos por esta y muchas razones más, contribuyamos todos, colaboremos para contener esta pandemia. Gracias a la doctora Reina Durón, que ha participado esta mañana, como siempre, con importantes aportaciones para el pueblo hondureño. Y lo que ella dice, la campaña política, la gente anda loca en concentraciones de todos los partidos. Bueno, hay un médico que decía que qué bárbaro los políticos, y yo lo veo ahí que estaba en concentración política. Suele pasar. Sí, no, y médicos de la oposición, que qué bárbaro y que no sé qué, que tienen derecho, pues también ellos lo vi ahí en concentración política. Bueno, comienza también la celebración del Bicentenario, y el jueves juega Honduras contra Canadá, a reunirse, a chupar, a comer carne, a gritar viva la elección y aquel relajo. Yo siempre he dicho, el COVID todos los días mata a hondureños. 2 personas por hora. 2 personas por hora. Óigame, 2 personas por hora. Y la gente no hace caso. Unos todavía no se quieren vacunar, quieren andar chupando, andar jodiendo, como decimos los hondureños, estar en bares, en fiestas, los muchachos. Sí, aquí solo hay 1 millón de personas, lo dijo el 1 millón y algo, ya con las 2 dosis. Cuídese, el COVID mata. Así que si va a ir a chupar y a comer carne y a celebrar, que lo más seguro, ojalá empatamos, por lo más seguro Honduras va a perder con Canadá, ojalá que no, pero deje de andar en esa parranda, que ahí quedan con COVID. Y hay gente, muchos hondureños, el registro ya casi es de 9.000 muertos oficiales,
los dueños de funerarias dicen que son 20,000. Pero, ¿a cuánto digo? ¿Cada cuánto mueren? 2 personas por hora, esa es la estadística, ahí está. Bueno, 2 personas por hora mueren por el COVID. Doctora, le agradezco sus palabras finales, por favor. Sí, yo quisiera hacer énfasis a toda la población que aún está pendiente de vacunación, que por favor acudan a todos los centros de vacunación. Han facilitado tanto, hay tantas vacunas disponibles en este momento, no hay ninguna excusa para no vacunarse. Por favor, vacunémonos todos, o sea, los que aún están pendientes de segunda dosis, busquen su segunda dosis, no tengamos ningún temor. Y aquel mensaje especial a la embarazada, por favor, acuda a vacunación. Ese es mi mensaje final. Y también mantengamos también las otras medidas, ¿verdad? El distanciamiento, la higiene de manos y el uso de mascarilla. En especial, evitemos estas aglomeraciones, porque si no nos cuidamos, cada quien es responsable realmente de no solo de su propio bienestar, sino que el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias a la doctora Maribel Rivera. Doctor Maynor Mata. Muchas gracias, licenciado. Un placer compartir con ustedes y a mis colegas en estudio y con la población. 4 cosas importantes. 1, empecemos ya a quitarnos el miedo. Mujeres embarazadas acudan masivamente a aplicarse su vacuna. No tienen ningún riesgo, no pasará nada con su bebé. 2, mujeres lactantes también que están dando de lactar, den pecho materno, no pasa nada si se vacunan. Desde el momento que usted se vacuna, a llegar a casa puede dar pecho sin ningún problema, no le pasará nada a su bebé. 3, a los padres que ya se ha informado que vamos a iniciar una campaña de vacunación, estemos anuentes para vacunar a nuestros hijos en las edades que la jornada va a iniciar en este mes. Y por último, todavía no es un momento adecuado para el regreso presencial o semipresencial en clases, máximo en aquellas edades pediátricas de escolares y preescolares y kinder, porque esto puede traer consecuencias que después podamos lamentar. Muchas gracias y realmente es un agrado compartir con ustedes y también informar a la población. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en esta situación de pandemia, y la Asociación Pediátrica Hondureña Capítulo Valle de Sula queda a la orden de esta jornada de vacunación, que me gustaría saber la fecha, qué fecha tienen programada, y estoy seguro que también la Asociación Pediátrica Hondureña a nivel nacional queda en disposición para lograr este objetivo de vacunación en edad pediátrica. Muchas gracias al doctor Maynor Mata. Voy a cerrar con el señor viceministro de Salud Pública, el doctor Freddy Guía. Bueno, licenciado Raúl, muy contento, ¿verdad? Porque veo mis colegas que estamos luchando por una causa en conjunto. El doctor Maynor, la doctora Reina y también la doctora aquí presente nos han dado una cátedra realmente, y escuchar a la población cuando los médicos invitan a vacunarse realmente es extraordinario tener esta situación. Invitarlos también nosotros como autoridades, tenemos vacunas suficientes para los hondureños mayores de 18 años, ya en este mes, creería yo que en la segunda semana vamos a ir iniciando con los hondureños mayores de 15 años, y esto va a ser una estrategia en conjunto. Continuar con las medidas de bioseguridad es fundamental, independientemente el número de vacunados que tengamos, las medidas de bioseguridad siempre son la primera garantía de que no nos vamos a contagiar, y eso es clave y trascendental mencionarlo. Y lo otro es que al menor síntoma busquen ayuda médica. En esta pandemia no podemos diferenciar sin una prueba contundente si es COVID o no es COVID. Y decía una colega con nosotros nos ha apoyado mucho en este tema, es mejor equivocarnos y pensar que eso era COVID y al final no fue COVID, a que nosotros tengamos la idea de que esa persona que tiene síntomas de COVID va a llegar por otra cosa. Lo importante es acudir. El gobierno ha cumplido con el tema de la vacunación. Hay vacuna para todos los hondureños mayores de 18 años en este momento, y hacer la invitación. Hoy, por ejemplo, en el Distrito Central tenemos vacuna concentrada en 4 puntos estratégicos en la ciudad, y vamos a ir aperturando este sistema, ¿verdad? Hay vacuna en las 20 regiones del país, en los 18 departamentos,
Y además, aquí ya para finalizar mi participación, cuando yo me refiero a una reapertura gradual, están los 18 departamentos, licenciado Raúl, pero le voy a poner el ejemplo de Cortés. En Cortés hay 2 municipios que tienen los niveles de contagio más bajos, San Antonio de Cortés y San Francisco de Ojoa. Entonces, en esos municipios, ya con los hondureños vacunados, sería fundamental que poder hacer un avance en este proceso de la educación, pero también comparto con los colegas que tiene que ser algo muy estricto para los hondureños mayores de 12 años, y aún así hay mucho riesgo, porque sabemos que el adolescente también por naturaleza tiene muchas situaciones, ¿verdad? Y esa sería mi participación final. Muy agradecido por su invitación y estamos para servirles. Gracias a los doctores invitados esta mañana, a ustedes por estar con nosotros. Voy a un resumen informativo y voy a iniciar con salud pública. Voy al norte del país con Shirley Martínez. 15 niños y 5 mujeres embarazadas es el promedio que recibe a diario el triaje en el Infob de San Pedro Sula. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña la doctora Evelyn Bueso, coordinadora de uno de los triajes sanpedranos. Y es que es alarmante la situación. Continúan llegando mujeres embarazadas y niños infectados y avanzados de la enfermedad de COVID. ¿Es así la situación, doctora? Es así la situación, como usted muy bien lo menciona. Estamos alarmados, estamos lamentándonos por la situación que estamos viviendo al día a día en los triajes aquí en San Pedro Sula. Cada día la afluencia de niños aumenta y su positividad también. Las mujeres embarazadas también están asistiendo. Tenemos muchas positivas que son diagnosticadas por antígeno PCR. Estamos sumamente preocupados por esta situación que actualmente estamos viviendo. ¿Decesos se les ha presentado en estas últimas horas? No, en las últimas horas no, pero sí el lunes, el domingo, falleció un señor de 82 años, la misma historia, pacientes no vacunados que asisten muy tarde por asistencia médica. La mayoría de pacientes están viniendo y no tienen ninguna dosis de vacuna. Así es, los que están graves en sala de estabilización son personas no vacunadas, lo seguimos mencionando, seguimos en reiteradas ocasiones haciendo el mismo llamado a la población de que por favor asistan a vacunarse. Muchísimas gracias a la doctora Evelyn Bueso en relación a esta problemática que todavía continúan ellas luchando contra esta enfermedad y contra los pacientes porque no están vacunados. De momento, mi informe desde la Ciudad Industrial. Buenos días. Bien, voy ahora con el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Dice que no se preocupen, que los fondos para el desarrollo de las elecciones están totalmente listos, que no hay ningún boicot como algunos han pretendido mencionar. Vamos con Víctor Valladares, que tiene lo que ha dicho el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera. Buenos días a usted y a los televidentes de la entrevista. Se ha referido a este tema del Consejo Nacional Electoral el doctor Mauricio Oliva, titular del Poder Legislativo, en este evento alusivo a la inauguración de las fiestas patrias. Vamos a escuchar a continuación qué ha dicho. Es sabido, el Ejecutivo está en la mejor de las voluntades de que ese flujo hacia el Consejo Nacional Electoral sea lo más fluido posible, porque todos estamos empeñados en que exista un proceso electoral viable, transparente y que deje enorme satisfacción al pueblo hondureño. Nadie se va a querer meter en líos a decir que le está cerrando la llave al Consejo Nacional Electoral. Esto más, si lo quisiera hacer, lo hace. Ya históricamente en el pasado, para que ustedes son muy jóvenes, pues les puedo poner ejemplos de gobiernos liberales que el presidente de la República peleaba con el presidente del Congreso y le cerraba la llave al Congreso. ¿Se acuerdan que uno de los últimos presidentes dijo que el Congreso solo le iba a mandar para el café y para las galletas? Y este no es el caso. Este caso es que yo soy el primero que voy a estar vigilante para que los recursos lleguen en tiempo y forma al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, vamos a hacer el análisis correspondiente y si es posible, vamos a pedir también la opinión del Ejecutivo para ver si les
es factible realizar eso. O sea, aquí lo que se trata no es de pelear, aquí se trata de que las cosas caminen. Con esto queda demostrado entonces que hay voluntad del Poder Legislativo y del Gobierno en general, de todas las autoridades, para que se lleven a cabo este proceso electoral sin ningún tipo de interrupciones, lo ha reiterado el presidente del Congreso Nacional. Licenciado, yo regreso con usted al ser principal de la entrevista. Bien, está claro. Mauricio Oliva ha dicho, presidente del Congreso, que las elecciones van y que el presupuesto está listo. Ante la gran cantidad de muertos, ya en otro tema, de muertes violentas, el secretario de Defensa está anunciando acciones conjuntas con otros organismos de seguridad. Buenos días, Giovanni Villalobos, adelante. Gracias, muy buena, licenciado Raúl Valladares y los gentiles televidentes de la entrevista. Escuchamos a continuación al secretario en los despachos de Defensa, Freddy Santiago Díaz, dando a conocer las acciones conjuntas entre las otras entidades de seguridad para frenar el tema de la violencia. Escuchamos a continuación. Sí, todavía tenemos situaciones como esas que lamentamos, pero recuerden de dónde venimos, eso es lo que tenemos que destacar. Estuvimos como un país más violento del mundo, con 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Fuerzas Armadas y todos los soldados comprometidos con Honduras, esos hondureños y esas hondureñas que han dedicado un servicio especial a la patria y que en colaboración con el resto de operadores de justicia, hoy Honduras no es el país más violento del mundo, hoy Honduras no tiene las ciudades más violentas del mundo y eso es gracias a todos los operadores de justicia de Honduras. Acciones conjuntas. Todas las actividades, Fuerzas Armadas lo que hace es apoyar al Ministerio Público, apoyar al Poder Judicial y desde luego apoyar a esa gran institución que tiene Honduras hoy, como es la Policía Nacional. Asegura se continuará con los trabajos para atenuar la problemática de violencia en el país. Con este informe, licenciado, retorno con usted. Buen día.